Son las 6:30 p.m. Platicábamos en el corte, Nati, la estrella en ascenso del Partido Revolucionario Institucional hace apenas 2 años, año y medio, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, al que una megadeuda le borró el nombre y las aspiraciones. Una megadeuda que hoy ya quedó como mini deuda después de ver la de Chiapas, ¿no? Bueno, la de Chiapas son 1,000 millones de pesos más. Sabines se esforzó por superar el récord, no se quedó atrás. Y la de Michoacán que no se quedó atrás. Entonces, no, lo de Sabines es un escándalo, pero bueno, es tema aparte. Entonces, un gobernador que con la megadeuda se cae incluso del Comité Ejecutivo Nacional, donde parecía el hombre clave de la elección en el 2012 para Enrique Peña Nieto. Y ahora el tercer gran golpe, que es el asesinato de su hijo. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas? No, y que sin duda es el más cruel de todos, ¿no? Yo creo que va a ser el trago más amargo que puede pasar a un ser humano, ¿no? Sí, claro. Pero en el análisis político, mira, una de las cuestiones por las que el tejido social se descompuso fue por la impunidad. Los datos que tiene Gerardo y que se leen, quizás los tengas tú con más precisión, es que solamente el 5 o 6% de los sentenciados llegan realmente a pagar el castigo legal que les corresponde, o no sé si es de los sentenciados o es del gran total de delitos que se presentan. Entonces, a ver, con ese nivel de impunidad, ¿quién le tiene miedo a la ley? Si la ley es la figura de contención, o sea, si históricamente la ley es la figura de contención para poder cada quien como individuo de un grupo social renunciar a cualquier acto de violencia, y si no, para eso está la autoridad, pero si la autoridad funciona al 5%, entonces ¿cuál es el incentivo para que la persona no rompa la ley? Al contrario, ¿no? El incentivo es precisamente romper. ¿Y quién empezó a romper la ley? ¿Que no fueron los grandes políticos de este país? O sea, que los casos más escandalosos de corrupción, de abuso, de autoritarismo, de desapariciones forzadas, que no fueron los gobiernos. ¿Impunidad? De impunidad, que no fueron los gobernantes. Así es. Entonces, ¿de dónde querían que una sociedad, con esos modelos de figuras públicas, aprendiera a respetar la ley? Pues bastó que saliera por ahí un psicópata, bastó que saliera por allí alguien con un desequilibrio mental para empezar a usar la violencia como arma para que tuviera miles de imitadores por todo el país. Y entonces la violencia va escalando y la crueldad cada vez es mayor. A ver, en los últimos días hemos tenido noticias, en los últimos años, el asesinato del candidato a gobernador de Tamaulipas, que fue el primero que simbra, ¿no? Hay un candidato ya con el crimen organizado. Aún no las elecciones, pero tenemos hace unos días o unas semanas el caso de este diputado exalcalde de Nesa, que fue asesinado y que luego resultó que quien fue el victimario fue la esposa. Y luego tuvimos el caso del otro diputado, donde el que organizó y planeó el asesinato fue el suplente. Pues esos no están ligados directamente a lo que llamamos crimen organizado, pero vienen de otra vertiente de impunidad. Y ahora tenemos este caso que parece ser el hijo de Moreira, que parece ser que está ligado, ¿no?, al tema del narcotráfico, del crimen organizado. Sí, es terrible lo que le pasa a nivel personal a Humberto Moreira. El poder da mucho, pero también cuando no se maneja adecuadamente quita mucho. Son muchos los expolíticos que andan por la vida como tragedias humanas. Son muchísimos los políticos que después de haber sido estrellas, algunos muy fugaces, van por la vida caminando como tragedias humanas, de verdad. Es cruel lo que les llega a pasar a algunos cuando pierden el poder, al no saberlo manejar adecuadamente. Es una tragedia para él, pero también yo sí creo que hay mensajes también para las autoridades locales, estatales y federales. Lo relaciono con el caso del alcalde de Michoacán, no recuerdo el municipio, que hace poco se subió el video, sí, claro, donde pues lo subieron a una camioneta, ¿no? Y le pidieron que nombrara a un secretario, que no se metiera con ellos, que querían llevar la fiesta en paz, que el pueblo respirara tranquilo, que pusiera a un amigo, ¿no?, que no se metiera en el tema, que hiciera su familia, y eso ninguno de los alcaldes del país, tal vez con excepción de las capitales y las grandes ciudades, que no son más de 100, tiene recursos para protegerse. Pero eso que vimos en YouTube se habla en casi todos los municipios donde tiene presencia el crimen organizado. Claro. Se habla en cada municipio de Michoacán, se habla en cada municipio de Zacatecas, se habla en cada municipio de Veracruz, o sea, se habla en Hidalgo algunos casos en donde eso es lo más frecuente y lo más cotidiano. Bueno, pues ahora pasa la vía de los hechos a decirle a los gobernadores, ¿verdad?, pues tampoco te metas tú, ¿no?
tampoco te metas tú porque ya no eres intocable y tienes familia y tienes sobrinos y tienes hijos y tienes hermanos y entonces el asunto es hasta dónde van a llegar, ¿no? Yo sí creo que debe replantearse la estrategia en diferentes ámbitos, pero sí creo también en que en los últimos días del poder de un sexenio y las primeras semanas del nuevo presidente en turno, sí creo que los grupos delictivos, estos, miden fuerzas con los gobiernos. Sin duda. Y creo que pueden todavía, en los próximos meses, pueden enturbiar más el ambiente político, pues ganando ventajas, ¿no? Y obteniendo más espacio para la impunidad. Pienso que está la mesa puesta para que en la tradición de aquella anécdota alemanista calen al presidente, calen al nuevo presidente, a ver hasta dónde es capaz de replantear la manera en la que se combate a los criminales. Ahora, a mí lo que me preocupa muchísimo en perspectiva y a futuro es hacia dónde tiene margen esta estrategia. Es decir, en realidad todos quisiéramos ver algo diferente, todos quisiéramos tener menos muertos en la calle, menos violencia en el país. La gran pregunta es, ¿cuál es el margen de acción real para modificar lo que se ha empezado? ¿Cómo vamos a reducir la violencia? Esa es la pregunta fundamental que deben estar ocupando ya a quienes asesoran al próximo presidente de México, porque me parece muy complejo decir la estrategia va a cambiar o va a ser diferente, cuando en la práctica pues va a seguir el despliegue de fuerzas federales donde el momento así lo demande, va a seguir el despliegue del ejército y particularmente de la marina, donde se desconfíe del resto de las fuerzas policíacas civiles. Vamos, ¿cuál sería, lo pongo como abierto, como un escenario, cuál sería el margen de maniobra para cambiar la estrategia? Mira, yo creo que el problema que se da fundamentalmente es que se vio un asunto entre Calderón y el combate a estos grupos. No hay la sociedad no tiene una participación de ningún ámbito más que unas víctimas de esta guerra. Yo creo que un replanteamiento de estrategia debe ser hacer un gran pacto en este país que permita que todas las organizaciones sociales, estructuras de gobierno, todos, como dice Narro, sí, tengan un gran... Narro está en el camino, yo creo que con la mayor visión hacia una posible acción, es el planteamiento que tuvo la UNAM, al planteamiento que hizo el presidente Calderón. El más transversal, ¿no? El más transversal, que tengan, verme más. Es un gran pacto en el país, de todos los actores, ciudadanos, autoridades, grupos sociales organizados, no organizados, académicos, estudiantes, para combatir este flagelo. Yo creo que ahorita lo que yo he visto y me he encontrado en las carreteras y hemos visto, son acciones de carácter reactivo. O sea, van 3 o 4 vehículos del ejército, se encuentran, se tirotean, se persiguen y se acaban. Pero yo no veo un trabajo, por ejemplo, de carácter social en las comunidades, que le estén quitando esa base o ese permeo que tienen las mismas. Yo no veo un trabajo político en los sectores o de actividades con los sectores más vulnerables para ser incorporadas a estas filas, ¿no? Que son los jóvenes que no tienen empleo, que no tienen trabajo y que pues son carne de cañón para esto. Entonces creo yo que hay mucho por hacer. El planteamiento del combate, creo yo que deben pactar, no en cuanto a no combatir o entregar la causa, sino evitar daños a inocentes y a que esta lucha se dé en un término de no impunidad, pero de contención en otros porque si no ellos van a llevar la violencia a las calles aún más y va a haber más daños que se la van a revertir al propio gobierno. Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Son las 6 de la tarde con 42 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Este tema es tan apasionante como preocupante, es el signo de nuestros tiempos y el mal de este tiempo en México. Ya comentaba Gerardo Rodríguez de la dimensión local y casi sociológica del tema. Nati, a mí me sigue preocupando que de todas las acciones que venimos realizando como a nivel Estado,
y no me refiero al estado de Hidalgo, sino estado con mayúsculas, ¿qué de verdad podemos cambiar en este margen? ¿Qué está en las posibilidades de acción en el corto plazo para decir esta estrategia es diferente? Mira, nuestra sociedad no se descompuso en 6 años. Por lo tanto, es una fantasía pensar que se va a resolver en 6 años. Es un trabajo de largo aliento, de muy largo aliento. Yo esperaría del próximo gobierno un trabajo de... Porque ese gobierno hizo lo suyo. Yo antes escuchaba, por ejemplo, no hay donde meter los presos federales. Este sexenio hizo una inversión enorme en penales, y antes de que se vaya Calderón van a entregar una gran cantidad de penales de máxima seguridad, donde es casi improbable que se vada un reo, ¿no? Y así como eso hay muchos otros. Si no les abre la puerta, claro. Pero no van, de penales federales no va ni un reo fugado en el sexenio. Ese es el dato real. El dato real es eso, no se ha ido ningún peso de los penales federales, pero luego se confunde en el ruido, ¿no?, mediático, ¿no? Pero mira, yo esperaría del nuevo gobierno sí que privilegie un trabajo más de inteligencia que de la acción directa sin planeación, ¿no? O sea, un trabajo de mayor inteligencia. Más inteligencia para que puedan realmente seguir, conocer, atrapar en circunstancias menos violentas a quienes son delincuentes, ¿no? Ir por las cabezas. Ir por las cabezas. Luego esperaría también un ataque a lo financiero. O sea, estos grupos manejan cantidades millonarias, y mientras no se ataque directamente a lo que provoca todo esto, que es el uso del dinero y del poder, entonces yo esperaría mucha más una lucha más estricta y mucho más fuerte para quitarles el control financiero o afectarles, ¿no?, gran parte de los recursos de esto. Sin dinero deja de ser un negocio tan atractivo. La comunicación. Esperaría un ministerio público y un poder judicial mucho más efectivo para que pueda bajar el índice de impunidad, y entonces el que delinca sepa que no tiene el 5% de probabilidades de ser atrapado, ¿no?, sino que por lo menos tenga el 15 o el 20, ¿no? Digo, parece fácil para un sexenio, pero llevan muchos y no lo han logrado. También creo que tenemos que seguir presionando a nivel internacional el que se vea el uso de las drogas como un tema de libertades individuales y también como un tema de enfermedad, de una adicción. Mientras se siga viendo solo como una parte punitiva, va a ser contraproducente, ¿no? Finalmente es un problema más de fondo. Ese es creo, un argumento de fondo. Hace tiempo Gabriel Said escribía que si las drogas fueran Coca-Cola, el problema no es a quien se le antoja una Coca-Cola y se la toma. El problema es que los camiones de Coca-Cola vengan armados y amedrenten a la población para venderlas en las tienditas. Vamos, ese es el tema de fondo. ¿Qué vamos a hacer para paliar el tema de la violencia, más allá del otro fenómeno que es la drogadicción? Porque si el objetivo final de la estrategia anticrimen ha sido bajar la drogadicción, ahí está el tema de consumo de cocaína en los últimos 6 años, que simple y sencillamente se duplicó. Pero mira, Vicente Fox cambió el esquema del combate y la tipicidad de salud del Código Penal y pasó a la Ley General de Salud. El asunto está en que hay una cantidad permisiva de droga que un adicto puede consumir por día. El asunto está en que el esfuerzo que hacen los estados y la federación de tener a narcomenudistas y consumidores genera un círculo de impunidad, porque más tardan en ser tenidos y presentados al Ministerio Público Federal que salir libres porque demuestran que son adictos y traen la cantidad. ¿Qué hacen los que distribuyen esto? Pues les dan la dosis y va a emitir 5 vueltas en 1 hora, y el que detienen pues sale porque es adicto, entonces alcanza la libertad. Es un círculo vicioso. Entonces está bien que se vea como un tema de carácter de salud, porque hay que generar las condiciones en el ámbito de salud para que el antídoto se pueda dar. Son centros de integración juvenil, los centros de atención a las adicciones y todo lo que conlleva, platicamos en el espacio, en materia de psiquiatría y de psicología, pues para poder salir adelante, ¿no? Porque de verdad es frustrante para quien está en la actividad policíaca detener con todos los riesgos que conlleva una persona para que en 12 horas esté en la calle, ¿no? Ahora, la gran crítica al gobierno federal y a su estrategia se resume en un comentario, me parece que fue López Obrador el que también lo
argumentó en los medios y decía, es que pateó el avispero, ¿sí? Y no tendió las redes previas. Pateó el avispero, le dio un palo al avispero. Bueno, estamos a punto de iniciar una nueva administración y no se ve como un escenario factible que ni la violencia ni los índices de ejecuciones que traemos arrastrando desde hace 6 años y además con incrementos anuales desaparezcan por arte de magia. ¿Qué significa patear el avispero o seguir pateando el avispero? ¿Que las fuerzas federales sigan en la calle? Eso significaría seguir la guerra de Calderón, nada más que ahora le vamos a endosar los muertos a otro presidente. Yo creo que el ejército va a seguir en la calle, creo que la marina va a seguir en la calle. Sí creo pues que la estrategia de calle va a ser la misma prácticamente los primeros meses o los primeros años de gobierno, ¿no? De otra manera, el crimen simplemente es como las vacunas, ¿no? Te puede fortalecer, ¿no? Yo creo que si el gobierno tuviera una retirada, como la solicitan algunos, sobre todo el ejército, yo creo que saldrían más fortalecidos los delincuentes, ¿no? Sería como una prueba superada, ¿no? Es decir, ahora que sigue, ¿no? Y cuando quiera salir otra vez, entonces ya tendrán otras maneras más crueles, más dañinas para la sociedad para seguirse imponiendo. Entonces, yo no le veo cambio. Yo sigo apostándole, insisto, a largo plazo a la educación, al trabajo pero muy muy fuerte en los derechos humanos. O sea, la base de los derechos humanos es aceptar que cada persona tiene dignidad, porque así nace, ¿no? Y que lo más sagrado que tiene es su corporalidad. ¿Sí? La iglesia dice que el espíritu o que el alma, pero los derechos humanos dicen la corporidad, o sea, tu cuerpo, el cuerpo, esto es sagrado, ¿no? Nadie puede tocarlo, ¿no? Y habrá que hacer un trabajo muy fuerte de derechos humanos en ese sentido, que desde los niños, y va a tardar 20, 30 años, sí, pero, y se está haciendo, pues, pero se debe profundizar, creo yo que hay muchas maneras de profundizarlo, se está buscando muchas estrategias en educación. Y la otra es, sí, una política con los jóvenes, o sea, hay tantos jóvenes en este país sin posibilidades de nada, casi de nada, que casi tienen que renunciar a la esperanza de un futuro, ¿no? Y cuando un joven no tiene siquiera la esperanza de un futuro mejor para él, pues entonces es presa fácil. Entonces hay condiciones, lo que yo decía hace rato, ¿no? Esas condiciones políticas, sociales, económicas que generan un tipo de hombre o un tipo de ser humano, pues, ¿no? Determinado. Entonces yo creo que la apuesta está, ¿qué van a hacer de proyectos sociales? La educación ahí va, con sus tumbos, sus errores, pero ahí va, ¿no? Por lo menos en cobertura avanzado, no hablemos pues de si en calidad, pero en cobertura avanzado. Pero ¿qué vamos a hacer con estos jóvenes que son el 20% del sector vulnerable, que no tienen ninguna posibilidad de futuro, ni siquiera de presente, ¿no? Pero bueno, cuando el presente es árido y te imaginas un futuro, caminas. O sea, dices, bueno, sí, ¿no? Pero cuando no hay esa esperanza de futuro, entonces yo creo que las políticas públicas de este sexenio deben ir enfocadas a esos que son, no sé, 2 millones de jóvenes en situaciones realmente complicadas, y tienen que buscar programas para que esos chicos puedan incluirse e integrarse al grupo del tejido social. De otra manera va a ser muy complicado en el corto, el mediano y en el largo plazo. Incluso lo decíamos en algún momento en una de las mesas, no nada más es la posibilidad que tienen los jóvenes de irse hacia un lado, sino también esa cuestión de crearse héroes o de crearse un estereotipo de persona. Lo hablabas tú en algún momento, Pepe, del que el joven que fue narcotraficante, que tiene dinero, que tiene mujeres, come en los mejores lugares, tiene vinos, tiene toda la posibilidad a los 23, 24 años de manejar lo que nunca se había podido imaginar. Entonces, que dure poco, ¿no? Exacto, digo, no es tanto el tiempo que dure, sino lo que le satisface en ese momento. Creo que va muy ligado tu comentario, Carmen, a lo que decía Natividad, porque en efecto ese modelo aspiracional es el futuro de muchos jóvenes que viven un presente muy árido. El gran problema es que para mí también hemos recargado la culpa, y la hemos hecho muy fácil, en el presidente de la República en los últimos años. Ha sido fácil culpar a Calderón. Es el villano favorito. Claro, pero mira, cuando tú culpas de manera tan fácil y tan simplista a una sola persona y dices que pateó al avispero y traía una estrategia que no la pensó, está bien, a lo mejor te sirve de catarsis, pero también te estás engañando. Y creo que una parte fundamental para salir del atolladero en términos de violencia para este país
es autocrítica. Es la autocrítica que como sociedad nos ha faltado por completo, porque mira, hay cierta apología de pertenecer o de pasarte del bando de los criminales o de ser permisivo con ciertas conductas, toda vez que el modelo económico y el sistema corrupto mexicano no te ha permitido crecer. No lo niego. Hay un sistema corrupto y aún un sistema excluyente en el modelo económico, pero eso jamás podrá ser justificación para violar la ley y hacer el mal en completo, vamos, en lo opuesto del respeto a los derechos humanos, a la ley, a la civilidad, solo porque la economía mexicana no creció al 7% y no te dio las oportunidades de empleo que esperabas. Entonces creo que sí hay una asignatura pendiente en cuanto a autocrítica social corresponde. Y luego la percepción, ¿no? Los medios de comunicación no abonan a tener esta percepción. Ya, yo creo que ya no les da tiempo a muchos que ingresan a esas filas para llegar a ser como los capos que en los programas televisivos nos presentan, pues porque son detenidos y eliminados muy rápido. O sea, los muertos son muy jóvenes. Muy jóvenes. En un estado como estos, ingresan a las organizaciones y como tienen que escalar posiciones, es muy difícil que logren cimentarse y llegar a niveles que hemos visto, que veíamos antes de los líderes de organizaciones de este tipo, pues, que tenían aviones y casas y cosas, o como en la prueba de televisión, ¿no? De los programas colombianos de los capos y eso. Entonces creo yo también que hay una falsa percepción hacia la juventud. Yo creo que ahí los medios deberán trabajar mucho sobre la realidad, la realidad que le pasa a alguien que se involucra en esas filas, su posibilidad de vida y de resultado de su... Es cierto, ¿cuánto de ese modelo aspiracional fue replicado por los medios de comunicación, a lo mejor de forma involuntaria? Y los corridos, y algunas películas, o sea, mira, cuando empieza esto de la globalización, de pronto hacen de Estados Unidos una película en Los Ángeles de una pandilla de jóvenes que salen a pintar grafitis por la ciudad y hacen su show y violan las reglas y se enfrentan a la policía. No pasaron 3 veces de la película cuando estaba pintarrajeada México y América Latina. Cuando la película empieza a estrenarse, empieza empieza a construirse un modelo, ¿no? Y los chicos que están en busca de identidad, que necesitan figuras a quien imitar, pues para muchos es fácil, ¿no? Encontrar un espacio donde se puede, ¿no? Si los jóvenes supieran realmente cuántos nunca van a pasar de burreros, cuántos nunca van a pasar de burreros, si los jóvenes supieran realmente cuántos van a ser solamente sicarios, si supieran cuántos son los años de vida que realmente tienen como posibilidad, te aseguro que si tuvieran la certeza de un trabajo o de un proyecto medianamente digno, cancelarían en su mente cualquier fantasía de irse por otro camino. Sí, y no lo siquiera de riqueza, hablo de un trabajo de 6 o 8 mil pesos que muchos chicos tienen ahora y aspiran a eso ahora, y cambiarían una fantasía de lo que se vende de estos grupos delictivos por una realidad más concreta, si bien es cierto, no tan luminosa como quisiéramos, por lo menos más concreta, más real. Pero tratando de cerrar con todas las aportaciones que han hecho sobre la mesa, vemos que el caso de la ejecución de José Eduardo Moreira no es un caso más de nota roja, ni es un muerto más, es la punta del iceberg, es también el ejemplo de cuánto de este fenómeno de violencia y de crimen organizado no estamos viendo por consumir el día a día de los periódicos, cuánto de la dimensión social se nos queda fuera del análisis, cuánto de la impunidad se nos queda fuera del análisis por estar resolviendo la tragedia anterior y así sucesivamente. Entonces es un tema que vamos a ver cómo se resuelve en el estricto plano judicial, pero sin duda es el reflejo de los síntomas que estamos viviendo en este país en términos de impunidad y de descomposición social. Carmen. Pues el tiempo se ha terminado, son las 6 de la tarde con 58 minutos. Pepe, muchas gracias. Licenciado Gerardo Rodríguez, muchas gracias. Natividad Castrejón, muchas gracias. Buenas a todo noches. el equipo de producción, muchas gracias. A Un saludo al ingeniero Caín. Exactamente, al ingeniero Caín. Un saludo donde nos esté escuchando. Que va a estar ya de regreso. Yo espero que ya venga de regreso a la Ciudad de México. Pero bueno. El próximo lunes. Y bueno, vamos a hacer una
una pausa en estos 8 días. Le invitamos para que el próximo lunes nos sintonice en punto de las 6 de la tarde en una mesa más de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Que tenga 6 de la tarde mientras dura la feria, ¿verdad? Sí, exactamente. Que tenga excelente inicio de semana. Presentó Visto Bueno Radio, el programa donde